Bueno, habremos estado viendo algunas características de las funciones continuas en un punto. Sabemos cómo determinar si una función es continua en un punto, estuvimos viendo algunos ejemplos. Ahora, algo que deberíamos ver es cuáles son las operaciones aritméticas entre funciones continuas que garantizan la continuidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo dos funciones continuas en un punto y las sumo, la función suma también será continua en ese punto. O de lo contrario, si tengo una función constante, ¿será continua en cualquier punto? O si tengo dos funciones continuas y hago el producto de ambas. El producto de esas dos funciones también será continua en x igual a. Es decir, vamos a ver algunas operaciones que conservan la continuidad. ¿Tá? Ponemos por acá. Operaciones con funciones continuas en x igual a que conservan la continuidad en ese punto, es decir, en x igual a. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es? A ver, el primer caso que vamos a analizar. Supongamos que tengo una función f de x que es igual a una cierta constante k, un valor numérico k, que naturalmente ese valor pertenece al conjunto de los números reales. Obviamente una función constante está definida para todo x real, ¿tá? En todo el dominio. Entonces la pregunta es, ¿será continua en x igual a? Y bueno, no tenemos más que aplicar la definición que vimos, ¿no? Para serlo, debe ser el límite con x tendiendo a de f de x igual a f de a. Ahora bien, la función es constante, o sea que para todo x vale lo mismo. ¿Tá? Entonces, esto es lo mismo que decir el límite de la constante k con x tendiendo a es igual a f de a, pero f de a es la constante k porque la función vale lo mismo para cualquier x. Y bueno, ya sabemos que el límite de una constante es esa misma, o sea que esto verifica, responde la pregunta que nos estamos planteando, y entonces como que de aquí en más, toda función constante va a ser continua en todo el dominio. ¿Verdad? Ponemos acá, toda función constante es continua en su dominio. Ahora analicemos lo siguiente. Sabemos que si una función es continua en un punto, eso quiere decir que el límite de la función es un número real, que en este caso coincide con el valor funcional. Pero bueno, es un caso particular de las funciones que son convergentes. Habíamos dicho que una función convergente era aquella que tenía límite finito, un número real. Si la función es continua, tiene un límite finito. Entonces toda función continua es una función convergente. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que si f de x y g de x
son funciones continuas en x igual a, entonces son convergentes. Es decir, tienen límite finito. Y también sabemos que cuando calculamos el límite de la suma de dos funciones convergentes, la función suma es convergente y converge a la suma de los límites. Entonces podemos aplicar ese resultado y decir, como toda función suma de convergentes en x igual a es otra función también convergente en x igual a. Y sabemos más. Sabemos que converge a la suma de los límites de las funciones que sumo, es decir, de las funciones sumandos. Entonces, en virtud de esto, si f y g son funciones continuas en x igual a, eso significa por definición que el límite de f de x con x tendiendo a A no puede ser otro que f de A. A su vez el límite con x tendiendo a A de g de x no puede ser otro que g de A. Bien, en estas condiciones nos planteamos estudiar el límite de la función suma f de x más g de x con x tendiendo a A. Pero como estas dos son funciones convergentes, la función suma es convergente y converge a la suma de los límites, o sea, converge a esto que está acá, converge al número f de A más g de A. Que esto no es otra cosa que el valor funcional de esta función en A. Por lo tanto, esta función, la función suma f de x más g de x, resulta ser también continua en x igual a. Una proposición idéntica a esta vale para el producto de continuas. Vamos a poner acá 3. Análogamente, se prueba que el producto de funciones continuas en x igual a es otra función también continua en ese punto. También continua en x igual a. ¿Por qué decimos análogamente? Y bueno, porque sabemos que si f y g son funciones continuas en x igual a, entonces son convergentes. Como toda función producto de convergentes en x igual a es otra función
convergente en x igual a y que converge al producto de los límites de las funciones factores, bueno, plantearíamos lo mismo que está acá pondríamos f por g y acá tendríamos f de a por g de a, y entonces f de x por g de x sería continua en x igual a. Es exactamente lo mismo cambiando el signo de suma por el signo de producto. O sea que en la grilla de límites del producto tenemos indicado que cuando un factor tiende a un numerito real y el otro tiende a otro numerito, el producto tiende al producto de los límites. Eso es lo que estamos usando acá. Bien, fíjense que a partir de esta información que tenemos acá, algo que podríamos plantear acá es que toda función polinómica es continua para todo esto. Las funciones polinómicas están definidas en todo el dominio de los reales, así que va a ser una función continua para todo x perteneciente al dominio de esa función. Podríamos analizar qué pasa con el cociente de funciones continuas. Eso lo vemos en otro video. Ahí podríamos tener un problema, porque podríamos tener, por ejemplo, que f sobre g, una función cociente, en donde f de x es continua en x igual a y g de x también. Bueno, vamos a mostrar que si la función g de x en x igual a no vale 0, es decir, que si g de a no es 0, el cociente de esas funciones continuas también es una función continua. Pero podríamos tener problemas en el caso de que la función divisor, que tomara el valor 0 en x igual a, sería continua, pero el cociente no lo sería. ¿Ah? Pero eso lo vemos en otro video. En ese caso estaríamos mostrando, una, que toda función constante es continua en todo su dominio. Dos, que la suma o la resta de funciones continuas es otra función continua. Tres, que el producto de funciones continuas es otra función continua. Dentro de este resultado, dentro del resultado del producto, también tenemos aquellas funciones que son una constante por un factor variable. Porque claro, el factor constante, debido al caso 1, funciona también como una función continua. Entonces, eso caería en el producto de continuas, que también es una función continua en ese punto. Y eso me lleva a este resultado que está acá. Toda función polinómica es continua en R. Y tendremos que ver qué pasa con el cociente, pero eso lo vemos en el siguiente video. Manejar esta información es algo muy útil porque, como ustedes van a ver, cuando una función es continua en un intervalo, verifica un conjunto de propiedades muy importantes que es sobre los cuales muchas veces aparecen muchos ejercicios. Y para aplicar alguno de esos teoremas, yo tengo que tener la certeza de que la función que me dieron es continua. Entonces, si la función que me dieron es polinómica, ya sé que es continua. Si la función que me dieron es un producto de continua, ya sé que es continua. Y no tengo que probarlo. ¿Ah? A ese nivel es importante manejar toda esta información que estamos manejando ahora. Bien. Con eso terminamos por ahora con este tercer capítulo sobre las funciones continuas. Y ahora sí, a partir de analizar qué pasa con el cociente de continuos, como venimos adelantando, pasaremos a analizar las propiedades de toda función continua en un intervalo, que ya lo hemos adelantado